Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a continuar leyendo y explicando algunos capítulos del profeta Ezequiel, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Nos habíamos quedado en el capítulo número 26 del profeta Ezequiel. Vamos a darle lectura para darle continuación a las explicaciones de esta profecía. El día primero del mes, en el año 11, el Señor se dirigió a mí y me dijo: Tiro ha dicho a propósito de Jerusalén: la puerta del comercio entre las naciones está hecha pedazos. Ahora ha llegado mi turno. Yo me lleno de riquezas, mientras ella queda en ruinas. Por eso yo, el Señor, digo: Tiro, yo me declaro tu enemigo. Haré que muchas naciones se levanten contra ti, como levanta el mar sus olas, y que destruyan tus murallas y echen abajo tus torres. Hasta el polvo barreré de su lugar y solo dejaré una roca pelada. En medio del mar quedará como un lugar para poner las redes a secar. Yo, el Señor, lo afirmo. Tiro será saqueada por las naciones, y sus colonias en tierra firme caerán a filo de espada. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Yo, el Señor, digo: voy a hacer venir del norte a Nabucodonosor, rey de Babilonia, el rey más poderoso, para que ataque a Tiro. Vendrá con caballos y carros y jinetes, y con muchas tropas reunidas. A filo de espada destruirá tus colinas en tierra firme, construirá un muro alrededor de ti, levantará rampas para atacarte y lanzará contra ti soldados armados con escudos. Atacará con arietes tus murallas, y a golpe de barra destrozará tus torres. Cuando el rey de Babilonia entre por tus puertas, como se entra en una ciudad tomada por asalto, serán tantos los caballos que te cubrirán con el polvo que levanten. Tus murallas temblarán, el estruendo de sus carros y caballería. Los cascos de sus caballos pisotearán todas sus calles. Matará a tu pueblo al filo de espada y echará por tierra tus fuertes columnas. Te dejarás sin riqueza, te robarán tus mercancías, derribarán tus murallas y echarán abajo tus lujosos palacios. Arrojarán al mar las piedras, las vigas y hasta los escombros. Así pondré fin al ruido de tus canciones, y no se volverá a oír el sonido de tus arpas. Te convertiré en una roca pelada, en un lugar para poner las redes a secar, y nunca más serás reconstruida. Yo, el Señor, he hablado, yo, el Señor, lo afirmo. Yo, el Señor, digo a Tiro: los países del mar temblarán al oír el ruido de tu caída, entre los gemidos de los heridos y la matanza de tus habitantes. Todos los reyes del mar bajarán de sus tronos, se quitarán sus capas, y sus vestidos bordados, llenos de terror, se sentarán en el suelo, temblando a toda hora y espantados al verte. Entonces se dedicarán este canto fúnebre: como fuiste destruida, como desapareciste del mar, ciudad famosa. Tú con tu gente fuiste poderosa en el mar y sembraste el terror en todo el continente. Ahora que has caído, los países del mar tiemblan de miedo. Ahora que has desaparecido, las islas del mar se llenan de espanto. Porque esto digo yo, el Señor: te voy a dejar en ruinas como las ciudades donde no vive nadie. Voy a hacer que te cubran las aguas profundas del mar y que te hundas hasta donde están los muertos, la gente que vivió en el pasado. Te arrojaré a lo más profundo de la tierra, al país de las eternas ruinas, y vivirás entre los que ya han muerto. No volverás a tener habitantes, ni serás reconstruida en esta tierra de los que viven. Te convertiré en algo terrible y dejarás de existir. Te buscarán y jamás volverá a encontrarte. Yo, el Señor, lo afirmo. Capítulo número 27. El Señor se dirigió a mí y me dijo: tú, hombre, entona este canto fúnebre acerca de Tiro, la ciudad que está a la salida del mar y que comercia a las naciones con muchos países del mar. Dile que así dice el Señor: tú, Tiro, presumes de ser una nave bella, perfecta, tu dominio se extiende hasta el corazón del mar, tus constructores te hicieron la más hermosa, todos tus entablados los hicieron con pinos traídos del monte Senir, tu mástil lo hicieron de un cedro del Líbano, tus remos lo hicieron con robles de Basán. Tu cubierta la hicieron de cipreses, traídos de las costas de Chipre e incrustados de marfil. Tu vela de lino bordado de Egipto te servía de bandera.
Tu toldo era de las moradas y rojas traídas de la costa de Elisa. Tus remeros eran hombres de Sidón y de Arvad. Tus pilotos eran expertos, hombres tuyos, hombres veteranos de Jebal. Repararán tus daños hábilmente. Marineros de todas las naves del mar comerciaban con tus mercancías. Hombres de Persia, Lidia y Libia servían de guerreros en tu ejército. Te adornaban con sus escudos y tus cascos y te daban esplendor. Gente de Arvad junto con tu ejército ocupaba tus murallas en derredor, y en tus torres había hombres de Gamad. Sus escudos colgaban a todo lo largo de tus muros, haciéndote parecer más bella. Era tanta tu riqueza que Tarsis comerciaba contigo, y a cambio de tus mercancías te daba plata, hierro, estaño y plomo. También Grecia, Tubal y Mesec comerciaban contigo, ofreciéndote en pago esclavos de objetos de bronce. Los de Bet Togarma te pagaban con caballos de trabajo y de montar y con mulas. Gente de Rodas comerciaba contigo. Hacías negocios con numerosos países del mar que te pagaban con marfil y ébano. Edom hacía comercio contigo gracias a tus muchos productos. A cambio de tus mercancías se traían piedras de granate, telas teñidas de púrpura, bordados, telas de lino, olores y rubíes. Igualmente comerciaban contigo Judá e Israel, y te pagaban con trigo de Minit y con pasteles, miel, aceite y bálsamo. Damasco te compraba gran cantidad de productos de riqueza, te pagaba con vino de Elbón y lana de Sahar. Desde Usal te traían vino, hierro forjado, canela y caña aromática, a cambio de tus mercancías. De Dan hacía contigo comercio de aparejos para montar. Arabia y todos los jefes de Cedar eran clientes tuyos. Te pagaban con corderos, carneros y chivos. Comerciantes de Sabá y de Ramá eran clientes tuyos y te pagaban con los mejores perfumes, con piedras preciosas y oro. Contigo hacían negocios Arán, Cane, Edén y los comerciantes de Sabá, de Asiria y de toda Media. Te vendían telas finas, mantos de color, púrpura, bordados, tapices de varios colores y fuertes cuerdas trenzadas. Las naves de Tarsis venían una tras otra trayéndote productos. Eras como una nave en alta mar, toda cargada de riquezas. Tus remeros se llevaron por aguas profundas, pero el viento del este te destrozó en el alta mar tu riqueza, tus mercancías y tus productos, tus marineros y tus pilotos, tus cafateadores y tus comerciantes, tus guerreros y toda tu tripulación se irán al fondo del mar el día que te hundas. A los gritos de tus marineros temblarán las olas, los remeros bajarán de sus barcos, los marineros y todos los pilotos saltarán a tierra. Levantarán la voz y llorarán por ti amargamente, se echarán polvo en la cabeza y se revolcarán en la ceniza. Por ti se raparán la cabeza, se vestirán de luto y llorarán llenos de amargura. Por ti entonarán un canto fúnebre, en el que dirán con tristeza, ¿quién podía compararse con Tiro, la ciudad que estaba en el mar? Cuando llegaban del mar tus mercancías, satisfacías a muchas naciones. Con la abundancia de tus riquezas y productos enriquecías a los reyes de la tierra. Ahora estás deshecha por el mar, hundida en el fondo del agua. Tus productos y toda tu tripulación se fueron contigo al fondo. Todos los habitantes de los países del mar están aterrados por ti, sus reyes están espantados, se les ve el miedo en la cara. Los comerciantes de otros países se quedan asustados al verte. Te has convertido en algo terrible, para siempre has dejado de existir. Capítulo número 28. El Señor se dirigió a mí y me dijo, tú hombre, dile al rey de Tiro, esto dice el Señor, tu corazón se llenó de orgullo, y te creíste un dios, sentado en el trono de los dioses y rodeado por el mar. Pero tú no eres un dios, sino un hombre, que cree tener la inteligencia de un dios. ¿Acaso crees más sabio que Daniel? ¿Acaso ningún secreto te es desconocido? Con tu sabiduría y tu habilidad has conseguido muchas riquezas, has llenado tus cofres de oro y plata. Con tu gran habilidad para el comercio has aumentado tus riquezas y las riquezas te han vuelto orgulloso. Por eso el Señor dice, ya que crees tener la inteligencia de un dios, voy a hacer que vengan extranjeros contra ti, gente de lo más cruel, que sacará la espada para atacarte. A ti, tan hermoso y tan sabio, y que dejará tu esplendor por el suelo. Te hundirán en el abismo y tendrás una muerte violenta en el altar, en el alto mar. Y seguirás creyendo que eres un dios cuando estés ante tus verdugos.
En manos de los que te maten no serás más que un simple hombre, morirás a manos de extranjeros. Como mueren los paganos, yo el Señor he hablado, yo he dado mi palabra. El Señor se dirigió a mí y me dijo, tú hombre, entona un canto fúnebre al rey de Tiro y dile, esto dice el Señor. Tú eras modelo de perfección, lleno de sabiduría y de perfecta belleza. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado a toda clase de piedras preciosas, rubí, crisolito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y aretes eran de oro, preparados desde el día en que fuiste creado. Te dejé al cuidado de un ser alado, estabas en el monte santo de Dios y caminabas entre las estrellas. Tu conducta fue perfecta desde el día en que fuiste creado hasta que apareció en ti la maldad. Con la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y de pecado. Entonces te eché de mi presencia. Te expulsé del monte de Dios y el ser alado que te protegía te sacó de entre las estrellas. Tu belleza te llenó de orgullo, tu esplendor echó a perder tu sabiduría. Yo te arrojé al suelo, te expuse al ridículo en presencia de los reyes. Tantos pecados cometiste y tanto te corrompiste con tu comercio que llegaste a profanar tus templos. Entonces hice brotar en medio de ti un fuego que te devora. Todos pueden verte ahora en el suelo, convertido en cenizas. Todas las naciones que te conocen se espantan al verte. Te has convertido en algo terrible para siempre. Has dejado de existir. El Señor se dirigió a mí y me dijo, tú hombre, vuélvete hacia Sidón y habla en mi nombre contra ella. Dile, esto dice el Señor, yo me declaro tu enemigo Sidón. En medio de ti voy a ser glorificado y cuando ejecute la sentencia contra ti y demuestre así mi santidad, se reconocerá que yo soy el Señor. Enviaré contra ti enfermedades, la sangre correrá por tus calles, tus habitantes caerán muertos, atacados por espada por todos lados. Entonces reconocerá que yo soy el Señor. Israel no volverá a sufrir las espinas y punzantes y dolorosas del desprecio de los pueblos que lo rodean. Entonces se reconocerá que yo soy el Señor. Yo el Señor digo, reuniré al pueblo de Israel entre las naciones, donde está disperso, y mostraré mi santidad a la vista de las naciones. Israel se establecerá en su propio país, el país que di a Jacob, mi siervo. Allí vivirán seguros y tranquilos, y construirán casas y plantarán viñedos. Yo ejecutaré la sentencia contra todos los vecinos que desprecian al pueblo de Israel. Entonces reconocerá que yo soy el Señor, el Dios de Israel. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues en estos capítulos, simple y llanamente, pues está hablando de lo que le iba a pasar a la ciudad de Tiro, al país de Tiro, a la población de Tiro. Y también habla con respecto al líder de la ciudad de Tiro, en donde pues es el rey, y también le hace su profecía. Y parece ser que la situación era muy inhóspita. Según aquí la Sagrada Escritura nos está mencionando que Dios castiga a Tiro porque Tiro se había burlado del pueblo de Israel, de ver que había sido aniquilado, que había sido destruido y que su Dios no lo había salvado. Pero recordemos que pues todo esto es permitido por nuestro Padre Dios. Y bueno, pues lo hemos visto aquí, lo estamos aterrizando, como quien dice, la información de que el Señor no solamente le da su castigo, no solamente baja su poder para hacerle entender al ser humano, a los israelitas, sino a todos, paganos y no paganos, israelitas o no israelitas. De todas maneras, el Señor hace su presencia y les hace ver su error tan grande en el que se encuentran. Muy claramente dice, ahora ha llegado mi turno. Y bueno, pues a Tiro también le tocó vivir su situación de destrucción. Y déjenme decirles que después de haber leído estos capítulos, pues estamos dándonos a entender que Tiro era una ciudad muy próspera. El comercio era algo que ellos manejaban con exageración. Estamos hablando de lo mundano y de lo terrenal. Y eso los llevó a la perdición, porque no hicieron las cosas como debiese ser. Mismo Dios les
está mencionando que siempre les ha dado algunos signos para que se den cuenta que Dios existe, que Dios es el Todopoderoso, es nuestro Padre, a hoy en día, después de que nuestro Señor Jesucristo nos dio esa gran oportunidad de poderle decir Padre a nuestro Padre Dios. Anteriormente, pues era nuestro Señor, nuestro Dios, simple y llanamente. Entonces, muy claramente dice que cuando el rey de Babilonia entre a tus puertas, como se entre en la ciudad, tomará por asalto, serán tantos los caballos que cubrirán con polvo todos los pasillos, todos los lugares, temblarán todos al estruendo de los carros de la caballería. Todos los países del mar temblarán al oír ruido de tu caída. Por eso les digo, no crean que nada más Dios permitió que el rey Nabucodonosor II, muy poderoso, atacara algunas cuantas ciudades. No, era un rey bélico. Eran muy poderosos. Y Dios les permitió para que le diera su merecido a todas las poblaciones, a todas las ciudades que se habían dedicado nada más a lo mundano, a lo terrenal. Y nos menciona todas las cosas que hacía Tiro, o sea, era una nación que tenía mucha prosperidad, su negociación era vasta. Nos habla de que, pues, vendía telas, vendía comida, o sea, era un país, por decirlo así, con mucha capacidad de negociación. Tenía muchos, dice la Sagrada Escritura aquí, riqueza en mercancía, productos. Eran excelentes los marineros, los pilotos, los comerciantes, los calafateadores también, los guerreros, toda la tripulación de los barcos eran personalidades, o sea, eran profesionales. Todo eso iba a ser destruido. Nadie se podía comparar con Tiro porque era una nación muy próspera. Tenían comercio de trigo, de bálsamos, de aceites, de vinos. Hacían cambio de mercancías. Hasta Arabia tenía comercio con ellos. Les pagaban con corderos, con carneros, con chivos. Eran buenos negociantes. Hasta habla de perfumes, de piedras preciosas, de oro. Lo hacían con Sabá, con Asiria y toda Media. Telas finas, mantos de color púrpura, bordados, tapices de varios colores. Mercancías de plata, hierro, extraño y plomo. Y ofrecían los esclavos, también eran vendidos. Y bueno, pues nos menciona también la situación en contra del rey de Tiro. Pues, le dice que pues va a morir, ¿no? Se siente muy capaz, muy inteligente. Su razonamiento, su inteligencia. Con tu sabiduría y tu habilidad has conseguido muchas riquezas y has llenado tus cofres de oro y plata. Con tu gran habilidad para el comercio has aumentado tu riqueza y las riquezas te han vuelto orgulloso. Por eso el Señor dice, ya que crees tener la inteligencia de un Dios, voy a hacer que vengan extranjeros contra ti, gente de lo más cruel, que sacará la espada para atacarte. Bueno. Y nos habla también de un canto fúnebre al rey de Tiro, en donde Ezequiel dice, tú eras modelo de perfección, lleno de sabiduría y de perfecta belleza, estabas en Edén, jardín de Dios, adornado a toda clase de piedras preciosas, de rubí, de crisolito, de jade, topacio, así. Te dejé al cuidado de un ser alado, estabas en el monte santo de Dios, pero todo eso se acabó. Nos menciona la Sagrada Escritura es porque el país de Tiro, el rey de Tiro, empezó a burlarse y a hablar mal de los israelitas
diciendo, tienen a su Dios y no les ayudó, tienen a su Dios y los invadieron, tienen a su Dios y no pudieron repeler la agresión del rey de Babilonia. No entendía el rey de Tiro que todo era porque Dios, nuestro Padre Dios, lo había consentido y lo había permitido. Y todo era para darle un escarmiento, para hacerlos entender a los israelitas que habían caído en la idolatría, se habían equivocado, habían agarrado costumbres paganas, se comportaban muy equivocadamente. En vez de haber permanecido fieles a Dios, se habían hecho dioses, y no solo eso, sino había delincuencia, injusticia, maltrato, violación, asesinato, ofrecían sacrificios a los dioses hechos por manos de hombres. Entonces, todo esto que estamos viendo nosotros en estos capítulos de Ezequiel nos hacen entender que nuestro Padre Dios, dicen por ahí, es muy celoso. Somos creación de Dios, ahora somos hijos de Dios. Y pues debemos de entender que la situación es muy, muy difícil si te dedicas a lo mundano y a lo terrenal. Hoy en día estamos en el año 2021, una nación muy próspera en los negocios, en el comercio. Ya saben de quién estoy hablando en la actualidad. ¿Qué país es muy próspero? ¿Sí? En los negocios, en el comercio, que puso a temblar a una potencia de América. Sí, estamos hablando de los orientales, ¿no? Ya se sienten muy como el rey de Tiro, ¿eh? Y bueno, acuérdense que nuestro Señor le dio su merecido, le dio su castigo, no solamente al pueblo de Israel, sino a todos los pueblos circunvecinos, a todos los pueblos que también habían caído en el pecado, en la idolatría, en lo mundano y en lo terrenal. Y bueno, pues en la actualidad hay muchos países que aparentemente están viviendo muy bien, pero no es cierto. Según los gobernantes, los líderes, dicen que su pueblo está muy bien, ¿no? Y hay mucha pobreza. Se roban todo esos líderes y se quedan 4, 6, 10, 20, 30 años en el poder o más y no quieren abandonar el poder. Y bueno, pues estamos en América, podría yo decirles muchos países que están en una situación de esa índole, ¿no? Ahí tenemos a Venezuela, tenemos a Perú, tenemos a Nicaragua. Hay países pobres como El Salvador, como Guatemala, como Honduras. Y bueno, pues nosotros en México pues no cantamos mal la ranchera, pues como vamos a cantar mal la ranchera si los rancheros aquí en México pues son un montón, ¿no? ¿Sí? Y es lo que nos distingue, pues como vamos a cantar mal la ranchera, eso quiere dar a entender que también nosotros estamos muy mal, porque tenemos gobernantes que se roban miles de millones de pesos, miles de millones, no nada más millones, cientos, no, miles de millones de pesos, y esconden todo ese poderío económico en otros países y compran propiedades. Y cuando terminan el tiempo de robar, porque no es de gobernar, cuando terminan el tiempo de robar, pues ya se van a ser felices con tanto dinero, a disfrutar la vida mundana y terrenal. Bueno, pero el que nos va a juzgar es Dios. Nosotros solamente estamos viendo que esa situación no es muy lícita para Dios y nuestro Padre Dios nos está dando la indicación de que tengamos mucho cuidado, de que no caigamos en la torpeza de lo mundano y de lo terrenal, como muchas naciones que ya hemos visto que Ezequiel les ha avisado, y no solamente él, sino también otros profetas como Isaías, como Jeremías, muchas otras ciudades que habían caído en la idolatría, en el pecado, en lo mundano, en lo terrenal, se habían alejado de las cosas del Señor. Y bueno, pues muchos piensan, pues es pueblo de Israel, y cometieron el error, cometieron el pecado, Dios los castigó, pero pues Dios los perdonó. Murió mucha gente. Dios permitió que muchos murieran, pero los perdonó, y los que sobrevivieron tuvieron que entender y aprender a conocer, amar y servir a Dios.
Ojalá y no vuelvan a caer en esos errores. Aunque bueno, pues ya tuvieron un gran error. Ya saben cuál fue el error del pueblo de Israel. ¿Sí? Después de esto que estamos ahorita aquí analizando y leyendo, pues sí, cuando llegó el Maestro, cuando llegó nuestro Señor Jesucristo. No lo aceptaron como el Hijo de Dios, lo aceptaron como un profetillo ahí de quinta, ¿no? Imagínense un profetillo de quinta, y tenemos más de 2000 años, estamos hablando de 2021, y seguimos su doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense si es un profeta de quinta. Si hubiera sido un profeta de primera, pues olvídense cómo estaríamos, ¿no? Pues no, pues es que estamos así, porque es el Hijo de Dios. Él mismo lo dijo, nuestro Padre Dios lo dijo. ¿Sí se acuerdan de esos momentos? Cuando fue bautizado en el río Jordán por su primo Juan, nuestro Señor Jesucristo, se abrió el cielo y una voz se escuchó que dijo: este es mi Hijo amado, al que le tengo todas mis complacencias. Escúchenme, síganlo. Dios Padre lo dijo, y Jesucristo lo dijo. ¿Eres tú Hijo de Dios? Sí, tú lo has dicho ante el Sanedrín, ante los líderes religiosos judíos. O sea que nuestro Padre Dios dijo que era su Hijo, era el Mesías. Jesucristo lo anunció delante del Sanedrín, cuando era juzgado por el Sanedrín, que le estaban levantando falsos. Y todavía con la gente pagana, con los romanos, Pilato, en esta representación, le pregunta: ¿eres rey? ¿Eres rey de los judíos? Y le dijo Jesucristo: ¿eso lo dices por ti o alguien te lo ha dicho? O sea, ¿te nace de ti o alguien te lo ha dicho? Y le dice: los líderes de tu nación te han traído conmigo para que te juzguen. Y le dijo Jesús: yo soy rey, pero no de este mundo. Si fuera rey de este mundo, mis súbditos ya me hubieran venido a defender. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces, pues, esa es una de las equivocaciones que ya tuvieron los israelitas, ahora israelíes. Sí, no, porque primero fueron hebreos, son judíos, después fueron israelitas, son judíos, y ahora son israelíes y son judíos. Y su otro error tan grande, ya tiene 2021 años aproximadamente, se volvieron a equivocar. Y ahí están. No han podido construir su templo en memoria y dedicado a nuestro Padre Dios, ahí en Jerusalén. Tienen poquito de haber llegado ahí. En el año de 1945 aproximadamente llegaron otra vez a la tierra de Jerusalén. La Organización de las Naciones Unidas les permitió otra vez reunirse ahí, con enojo de muchos palestinos, de muchos árabes, de muchos que habitaban ahí, que decían: ¿por qué están regalándoles esa tierra a los judíos? Y bueno, pues hubo problemas, se calmaron los problemas, volvieron a haber problemas, se volvieron a calmar los problemas, y los problemas siguen. Pero bueno, ya están ahí otra vez en su tierra. Fue en 1945. Entonces, pues ya tienen, ¿qué? 76 años ahí. Y no han podido construir otra vez el templo de Jerusalén. Su valioso templo. Porque como añoran su templo. Bueno, pues espero que esto pues te dé un poquito de interés, para que te des cuenta que estás con Dios, bien, ¿eh? Estás en contra de Dios, seas judío o no seas judío, ten cuidado, porque te puede ir mal. Y Dios lo permite, ¿eh? Acuérdate que nadie se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Que Dios te bendiga.